Entonces, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este super espacio, nuestro entrenamiento gratuito del mes. Este mes, por votación, elegimos o eligieron todas las personas hermosas de mi comunidad que íbamos a trabajar linajes. Este mes vamos a trabajar linajes, el siguiente mes vamos a trabajar procrastinación por pedido del público. ¿De acuerdo? Antes de arrancar con el tema de linajes, yo quisiera que alguno de ustedes me contestara para ustedes qué son los linajes, por qué es importante sanar los linajes. Hola Andrés, qué rico, llegó energía masculina al espacio, nuestro primer niño, perfecto, ¿vale? Entonces, ya por allí dos personitas me habían contestado, pero me gustaría que una persona diferente me contara qué cree que es esto de linajes. Dice, hola, cadenas familiares. Son las cadenas familiares. ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer esta reestructuración del linaje? Ya les voy a explicar por qué hablamos de reestructuración. Más allá de sanación, yo estoy empezando a cambiar la palabra sanación por reestructuración. Para no repetir errores, ¿sí? Para Y no también es como patrones, ¿no? Porque es algo que repiten mucho. También podría ser, ¿no? para romperlas. Ajá. Entonces, vamos a hablar de la importancia, vamos a hablar primero de lo que es un linaje, ¿listo? Entonces, el linaje tiene que ver con la línea de la cual yo procedo. Normalmente nosotros tenemos dos linajes, ¿listo? El linaje materno y el linaje paterno, ¿de acuerdo? Estos dos linajes van a formar mi árbol genealógico. Lo primero que ustedes tienen que aprender y desde dónde arrancamos nosotros a reestructurar nuestros linajes, nuestras líneas, aceptando que nosotros elegimos nacer en esa familia donde nacimos. ¿Sí? Yo sé que esto a veces es un poquito complejo de aceptar, especialmente cuando hemos tenido familias complejas, ¿sí? Pero nosotros elegimos esos linajes en los cuales nacimos. Por ahí es por donde ustedes tienen que arrancar. La pregunta aquí macro es si tengo una familia, por lo menos yo ahorita acabo de salir de otra clase que tenía temprano y había una chica que me decía, yo aprendí de mi papá y de mi mamá eh, el tema de que yo no era suficiente porque para mi papá y para mi mamá yo tenía que hacer las cosas perfectas, ¿sí? Entonces uno a veces se dice, o sea, como, ¿en qué momento yo decidí cómo nacer en esa familia? O sea, ¿sí? Cuando tú dices y te das cuenta que tu familia trae temas de escasez, trae temas de abuso sexual, trae temas de robo, trae lealtades de pobreza, trae lealtades eh, ¿cómo se dice esto? De cuando uno es adicto, trae lealtades de adicción, uno dice como, Marichis estaba loca. O sea, ¿en qué momento yo decidí como nacer en esa familia, con esa cantidad de patrones que no son tan chéveres? ¿Sí o no? ¿Se han hecho esa pregunta? Bueno, yo sí me la hacía. Cuando estaba en este cuento, yo sí decía, por Dios, ¿me puedo devolver? Quiero cambiar de familia. ¿Sí? Pero luego, el tiempo, entendí, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy, es que decidimos nacer en estas familias por dos razones fundamentales. Primero, porque nosotros estamos en este plano, estamos en este mundo para desarrollarnos y crecer. Y no nos desarrollamos y no crecemos y no aprendemos desde lo que ya está bien. ¿Sí? Yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes han aprendido más de esas cosas que de primera les sale súper bien? ¿O de esas cosas que ustedes meten la pata y no salen tan bien y les cuesta? ¿De cuál de las dos aprenden más? De De lo las que que es nos cuesta. de la que nos cuesta.
Entonces, imagínese que uno decidiera venir a nacer en una familia en donde todo es perfecto, ¿sí? En donde todo es color de rosa, en donde todo es amor y pastel. Pues tú como alma, ¿qué aprenderías? Nada, no nos desarrollaríamos, no habría este crecimiento espiritual que a la final es lo que realmente vinimos a hacer en este plan. Entonces, lo primero que quiero que se lleven del entrenamiento de hoy es este proceso de aceptar que yo estoy en la familia que yo elegí porque era la familia que yo necesitaba para crecer. ¿Estamos? Esto es supremamente importante porque tú no puedes sanar y no puedes reestructurar nada desde la pelea, desde el conflicto, desde el reclamo, ¿sí? Porque, ay, ¿por qué será que mi abuelo esto? ¿Por qué será que mi abuela esto? ¿Por qué será que mi papá? ¿Por qué será que mi mamá? ¿Por qué? No, tenemos que salirnos de allí para nosotros poder romper estas cadenas, estos programas, ¿sí? Estos patrones generacionales. Tú lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con ellos. Es supremamente importante. Y dejar de juzgar, y dejar de criticar, y dejar de señalar. ¿Estamos? Entonces vamos a decir que esto es como un paso uno. Entonces, paso uno, acepto mis linajes, como haya sido, ¿sí? Entonces, por lo menos yo vengo de un linaje en donde la familia de la línea del papá de mi papá, los hombres de esa familia, y creo que es mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, el que corta ese patrón, todos ellos abusadores de las hermanas, de los hijos, de las hijas, ¿sí? Entonces usted escuchaba para allá y nosotros, por lo menos yo no recuerdo nunca que a la casa de mi abuela fueran los hermanos de mi abuelo. Y luego ya estando muy grande fue que me di cuenta que no, o sea, no había mucha, como, ¿cómo se dice eso? Como interacción con esa familia, porque, pues imagínense, ¿sí? Entonces, hombres abusadores, violadores. Entonces uno tiene que aprender que ahí no hay nada que hacer, no nos metemos, no juzgamos, sanamos, para que nuestros hijos, para que uno no vaya a repetir el patrón. ¿De acuerdo? Entonces, paso número 2 o tema número 2 que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros todo el tiempo vamos a estar sanando o reestructurando nuestros patrones de linaje. Todo el tiempo. No nos podemos salir del plan. No hay manera de que tú te salgas del linaje. Eso, ¿Soy clara hasta ahorita? ¿Me estoy haciendo entender hasta ahorita? Por más que el linaje no nos guste, por más que nuestra familia no nos guste, no hay manera de que nosotros nos salgamos del linaje. ¿Por qué? Amores, si ustedes se tocan, dentro de ustedes está su linaje. En su ADN, en sus células, está su linaje. Porque ustedes se crearon a partir de el óvulo que venía de tu mamá. Imagínate, el óvulo de tu mamá, del que tú naciste, se creó en el vientre de tu abuela. ¿Sí? Entonces traemos un montón de información. Y por el lado de papá traemos un montón de información genética de nuestro padre, o sea que no nos podemos salir de nuestro linaje. Y aquí, ya, pensé que me había mandado un mensaje. Y aquí en este punto es importante que ustedes tengan algo en cuenta, y es que el hecho de que yo no me pueda salir de mi linaje o de mi clan no significa que tenga que estar a la merced de mi clan, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué entienden ustedes de esto que le acabo de decir? Vuelvo y repito, el hecho de que yo no me pueda salir de mi clan o de mi linaje no significa que tenga que estar a la merced de mi linaje. ¿Qué entienden ustedes con eso? Dale, No Jess. me puedo, hola, que no me puedo salir de mi linaje, como tú dices, porque es parte de lo que soy.
Ujú. ¿sí? Pero no voy a estar a merced en el sentido, para mí es, veo, acepto, reconozco mi linaje como es, pero lo que yo no quiero para mí, no tengo que asumirlo como parte de mí, porque ya soy parte de este linaje y entonces tengo que ser y hacer lo mismo y repetir lo mismo. Desde ahí lo entiendo yo. Exactamente. Por aquí Valen dice, y es lo que está diciendo Valen, es lo respeto, mas no lo repito. Y aquí hay otra parte súper importante y de pronto esto es algo que choca un montón a nivel cultural. Y es, yo puedo respetar a mi familia, puedo respetar mi linaje, puedo honrar mi linaje, ¿vale? Pero yo puedo alejarme de mi clan, alejarme de mi familia. ¿Por qué? Porque si es una familia en la que está haciendo un proceso que yo no quiero compartir y no quiero ser parte porque yo estoy en otro momento. Ojo con esto, estoy en otro momento, no es que sea mejor que ellos. Esto es supremamente importante. No es que yo esté más arriba, es que yo estoy viviendo otro momento de mi experiencia humana. Entonces, yo simplemente decido que no quiero cargar con ese proceso de mi familia. Los puedo honrar, los puedo amar, los puedo querer, pero también me puedo separar de mi familia, de mi clan. ¿Listo? Esta es la parte más difícil, es la parte más compleja, especialmente cuando tenemos linajes que no son tan bonitos y que no son tan chéveres. Y eso tiene una razón de ser. Y es que a pesar que nosotros creemos que somos seres así súper evolucionados, ¿no? O sea, los animales más pro del reino animal, pues resulta que los animales más pro del reino animal seguimos siendo animales. ¿Listo? Todavía tenemos el cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano es súper poderoso, ¿vale? Tiene más de 3.000 años, pesa un montón. ¿Qué es lo que pasa con este cerebro reptiliano? Que todavía guarda esas memorias ancestrales de cómo funcionaba el ser humano cuando estábamos dentro del clan y cuando éramos nómadas. ¿Listo? Cuando nosotros no teníamos toda esta civilización, ni toda esta organización, ni toda esta tecnología que tenemos ahora, ¿qué pasaba con aquella persona que se salía de la norma, de las reglas, de las conductas establecidas por el clan? Lo exiliaban, no lo mataban, no lo torturaban, lo exiliaban. ¿Alguno sabe por qué? Porque el castigo más grande era el exilio. Porque es Porque dejar de somos pertenecer. personas sociales, no sé. Porque somos personas sociales. No, tesoro, no es Porque eso. es dejar. Ah, Porque resulta que, imagínate un mundo en donde no hay edificios, no hay médicos, no hay policías, no hay carreteras, no hay nada de esto, pero sí hay muchísimos animales. No hay electricidad, no hay un super manejo del fuego. Salir solos, ser exiliados, mandado afuera, sin manada, era una condena a la muerte, a morir de la peor manera, porque nosotros nos cuidábamos en manada. O sea, había personas que hacían su vigilia, su vigilancia en la noche, ¿sí? Mientras las mujeres se quedaban cuidando a los cachorros y haciendo la comida, habían hombres vigilando el asentamiento y hombres que salían a cazar. ¿Qué hacía un ser humano solo en medio de la naturaleza? Era condenarse a muerte, a morirse de hambre, a morirse de frío. ¿Sí me están entendiendo? O sea, el clan era parte de la supervivencia. Por eso es que ahorita nos cuesta un montón salirnos del clan. ¿Cuántos de ustedes, todos los que me decían, ay, yo estoy intentando, no veo quién es, no veo quién pidió, denme un momentico. Oye, ya vi. No veo quién pidió ingreso. Pidió y se volvió a salir.
¿Alguien me recuerda por dónde iba? ¿Que me fui? ¿Se me fue? ¿Se me fue el cassette? ¿Qué les estaba diciendo? Les está hablando del linaje. Ya. Estabas diciendo. Ya me acordé. Les iba a preguntar, ¿cuántos de ustedes que somos... No, les iba a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas porque ustedes llegan y dicen, uy, no, pero es que en mi casa se hace así? Así yo no quiera, así a mí no me parezca, así a mí me deja artera, pues es que mi abuela lo hace así, mi mamá lo hace así, y yo me siento obligada a hacerlo así, y soy como incapaz de decir no quiero, porque nos da pánico que la abuela, la mamá, el abuelo, el tío, la prima empiecen a rechazarnos por cómo somos. Levanten la manito, por favor. Hay que ser sincero con uno mismo. Cuando uno ha hecho un montón de cosas en contra de su propia voluntad, simplemente porque es que es la familia. Pues la verdad, yo no. ¿Tú no? Ah, no. Lo que pasa es que tú, ¿cuántos años tienes, Meli? 17. Ah, no, mi vida, tesora. Tú vienes con otro sistema operativo, ¿sí? Tú vienes con otro software. Ya tu cerebro ya está un poquito más. Tienes que sanar, hacer un montón de cosas, pero ahorita ya, o sea, tú eres parte de la descarga 5.0, de la actualización de la nueva humanidad. Tía, bendición, por ahí está mi tía. ¿Sí? Entonces, tenemos que levantar la manito y decir, ¿vale? Yo no quise hacer un montón de cosas y aún dejo de hacer un montón de cosas porque a mí me da pánico qué va a decir mi familia de mí. Ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que a mí me costó salir del closet, el closet espiritual, ¿no? En algún momento y decir, yo no voy a dejar mi carrera y me voy a dedicar a esto, ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir en WhatsApp? ¿Vale? Pregunta, ¿les hace sentido todo lo que hemos hablado hasta ahorita? Sí, demasiado. Vale, entonces, aquí viene lo interesante. ¿Y qué hacemos con toda esta vaina, no? Erika, ¿qué hacemos con todos esos patrones, con todos esos comportamientos, con todas esas cosas que aprendimos de la familia? ¿Cómo nos deshacemos de eso? Y aquí viene el tercer paso. Ya habíamos dado dos, ¿sí o no? El primero, ¿quién me recuerda? De los que entraron al principio, ¿cuál es el primer paso? ¿No se acuerdan? Aceptarlo. ¿Sí? Primer paso, aceptamos el linaje. ¿Listo? Sin juicio, sin valor, sin juicio, sin quejas, sin reclamos. El segundo paso, ¿cuál era? Reconocer que es parte nuestro, pero que no debemos seguir esa línea si no estamos de acuerdo con ciertas cosas. O sea, reconocer que hacemos parte del clan, ¿vale? Que de ahí no nos vamos a poder salir porque es nuestro clan y hay que amarlo, pero que hay que aprender a poner límites energéticos saludables y decir, pues yo no quiero eso, yo no quiero seguir más por esa misma línea, no quiero ser más igual que el resto de mi familia y eso no está mal. Es más, yo les aseguro que el 100% de las personas que están aquí tienen una misión súper importante álmica. Y es que vienen justamente a sanar para poder sacar a su linaje de estos ciclos autodestructivos. ¿Listo? Y aquí va entonces el paso número 3. Y el paso número 3 es hacer un proceso de conciencia e investigación. ¿Sí? Cuando yo estaba pequeña, había algo que hacían en mi familia que a mí no me gustaba mucho. Y luego ya estando metida en este mundo, dije, qué embarrada. ¡Ay! Se me apagó la lámpara. Qué embarrada, debía haber prestado más atención. Y era que se reunían a chismear de lo que les había pasado cuando estaban pequeñas, que de la abuela, que de la tía, que de cómo vivió el abuelo. ¿En sus familias pasa lo mismo?
O sea, que se sientan como a contarse el chisme y usted se acuerda que fulanito y que la tía no sé qué y que la tía bruja y que el tío que robó a yo no sé quién y entonces el chisme, a mí no me gustaba eso, ¿sí? Me sentía como incómoda. Y luego me di cuenta que era importante sentarse a escuchar lo que los mayores estaban diciendo. Porque en ese proceso tú te das cuenta que hay cosas que tienes que sanar y hacer consciente en ti, que hay patrones que tienes que sanar y hacer consciente en ti. Entonces, alguien al principio llegaba y me decía que había hecho sanación de linajes porque la abuela se había separado, la mamá se había separado y ella se había separado. Tú ya tienes, esa personita ya tiene muy claro cuál es el patrón. ¿Listo? Tiene muy claro cuál es el patrón. Entonces, ¿por qué? Porque ha hecho un proceso de conciencia. Y aunque ustedes no lo crean, hay personas que van por la familia y no son capaces de ver esos patrones. Entonces, paso 3, empieza a observar. Empieza a observar a tu familia, empieza a observar a tu linaje. Las palabras que se van repitiendo dentro de la familia. Por ejemplo, la vida es difícil, ¿no? El dinero no crece en los árboles. Había un comentario que hacía mi abuela materna que a mí me mataba un montón y era, las mujeres son de la casa y los hombres de la calle. Imagínense en esa vaina, ¿no? ¿Sí? Entonces, separarse, o sea, usted podría estarse muriendo allí con el marido ese que le pega y de todo, y ahí se tenía que quedar y tenía que aguantarse usted en la casita. El marido puede tener mozo y todo lo que quiera, pero usted es de la casa, entonces no puede salir a trabajar, tiene que tenerle lista la comida, la carne más grande es para el esposo. Y entonces usted se da cuenta que la tía dice lo mismo, que la otra tía dice lo mismo. Y entonces usted qué dice, ah, aquí hay un patrón de comportamiento de mi linaje que yo no quiero seguir. ¿Vamos claras hasta allí? ¿Les hace sentido hasta ahí? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, su tarea, empezar a revisar cuáles son esos patrones. Nosotros venimos con un patrón generalizado muy claro de linajes. Y es un tema de linajes junto con un tema de sanación de territorio, porque no nacemos donde nacemos porque sí, nacemos donde nacemos por una razón. ¿Listo? En cada uno es diferente. Pero nosotros que nacimos acá en Latinoamérica, en Colombia, tenemos un proceso de sanación de linajes que tenemos que hacer. ¿Quién se imagina que es? A ver, ¿quién apuesta? ¿Quién sabe qué es? Y es todos. Todos tenemos que hacer la misma sanación solamente por estar en esta tierra. Bueno, no tanto como Colombia, pero sí a nivel de Latinoamérica. El ¿Quién tema me de dice? la colonización, la esclavitud. La colonización, la esclavitud, ¿sí? Nosotros tenemos un serio problema con el oro. Adivinen por qué. Porque el Porque oro, dime, Jessica. pues fue con lo que engañaron a nuestros ancestros para hacer todo el daño que hicieron. ¿Sí? Fue como nuestra maldición, de alguna manera. Entonces, imagínense nosotros así bien súper conectados con la tierra, con la naturaleza, entendiendo, o sea, el oro como algo normal, ¿sí? Algo súper normal. Y que tú tuvieras un montón de oro guardado en tu casa significaba que corrías el riesgo de que te mataran, de que te violaran o de que violaran tus hijas o de que se pueden imaginar el impacto a nivel eh, de energético y cómo marcó eso nuestros genes, que nosotros todavía tenemos problemas y preferimos seguir siendo un país tercermundista y llamarnos un país pobre cuando tenemos un montón de recursos. ¿Les hace sentido o no?
para quienes se habían preguntado por qué pasaba. Nosotros no queremos tener oro. Nosotros no queremos ser ricos. Nos da pánico. Y eso hace parte del proceso de sanación de linajes. Entonces, cuando tú haces este paso 3 y empiezo a reconocer cuáles son esos comportamientos dentro de mi familia, me siento yo a preguntar. Empieza a preguntar si en tu familia hay excluidos. Empieza a preguntar si en tu familia hay emprendedores que fracasaron. Empieza a preguntar si en tu familia hubieron personas que perdieron todo, por ejemplo. ¿Sí? Si hubieron personas que fueron secuestradas. Porque de eso me he encontrado un montón. O sea, personas que tienen problemas para mantener el dinero porque sus familias fueron desplazadas víctimas de la violencia. Y entonces, tener dinero, tener tierras, no está bien. Es un peligro. ¿Está claro hasta allí? ¿Listo? Vamos con el paso 4. Y ese paso 4 es súper chévere, súper lindo, ¿vale? Porque vamos a coger, esto es súper sencillo, vamos a coger una hoja de papel. Yo lo voy a hacer, le tomo foto y lo monto ahí en el grupo para que ustedes tengan una guía. Ay. ¿Listo? Entonces, miren, ustedes en ese papel lo primero que van a hacer es agradecer. A mí me encanta agradecer de la siguiente manera, ¿sí? Agradezco, lo pueden llamar como ustedes quieran, familia, clan, linaje, ¿vale? A mí me encanta llamarlo clan, yo conecto con la palabra clan. Entonces, lo primero que van a hacer es escribir gracias o agradezco o gracias a mi clan por lo mucho y también por lo poco. ¿Listo? Por lo mucho porque recuerden que no todo es malo, no todo es negativo, no todos los patrones son equivocados, no todos los patrones son energías mal creadas, sino que muchas veces heredamos de nuestra familia cositas que valen la pena rescatar, ¿sí? Mantener, sostener. Entonces siempre empezamos dando las gracias. La segunda parte es los honro y los bendigo. ¿Listo? Entonces, gracias a mi clan por lo mucho y también por lo poco. Perdón, los amo, coma, los honro y los bendigo. Y lo que sigue es, hoy entiendo, comprendo y acepto que son parte de mí. La primera parte, ¿sí o no? Lo que hablábamos. Y acá viene el pero también he comprendido, ahorita le tomo foto a esto y les mando, también he comprendido que soy dueño de mi destino y de mi vida, ¿listo? Que soy dueña o dueño y por esto decido. Y ahí lo que ustedes quieran poner, ¿sí? Dejar, cancelar, eliminar X patrón, ¿sí? De escasez, de falta de amor,
La chica que me decía, siempre terminamos separadas, entonces puede decir de la separación del hombre, ¿sí? O de tener una relación que siempre termina, o de no poder tener una relación larga y duradera. Lo puedes poner como a ti se te salga, como a ti te salga, ¿listo? Ponen gracias, 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 hecho está, hecho está, hecho está, se lo llevan al corazón, imaginan cómo ese programa, ese patrón sale de su cuerpo y queman el papelito. ¿Entendieron cómo es el proceso? ¿Sí? Yo las invito a que ustedes hagan esto, porque a veces llegan y me dicen, Erika, yo no encuentro patrones en mi familia. ¿Listo? Entonces, váyasen a los patrones generales. Por ejemplo, ¿quién de su familia es millonario? O sea que ahí tiene que haber un patrón, es decir, todos tenemos que ser pobres y arrancados, mentiras. No, 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 tampoco tan así. Bueno, todos estamos allí, ¿sí? Como que sí, como que no. Entonces, rompo el patrón de escasez, rompo el patrón de, me encanta, de falta de amor propio. Si ustedes se dan cuenta, muchas de nosotras hemos aprendido a no amarnos y eso viene desde casas de la familia. Es un patrón de linaje. Los hombres, por ejemplo, el no poder expresar mis emociones, porque también es un patrón de comportamiento del linaje. O sea, en el clan los hombres no lloran, ¿sí? En el clan los hombres no hacen cosas de mujeres. En el clan los hombres. Ahí está, mi familia critica y juzga mucho. Y ojo, me encanta. Gracias, Valen, por compartir. Porque adivina qué pasa en las familias que critican, juzgan, que ponen, ¿cómo se dice eso? Una pregunta. Es que yo Dime. tengo uno que es escasez y también tengo ese que es el de que juzga y todo ese. Pero ese no me afecta es el de escasez. O sea, no hay Entonces, necesidad de poner el de que la familia critica y eso, ¿no? Porque pues no me afecta. espérame, termino y me dices si sí te Vale, afecta gracias. o no te afecta. Porque o sea, te está diciendo las familias que critican, que juzgan, que se burlan de los demás, que ponen apodos. Ya me acordé, que ponen apodos. ¿Listo? A veces tú dices lo que está diciendo Melissa. Yo no lo hago, o sea, yo no voy, yo no critico a los demás, yo no juzgo a los demás, yo no golpeo a los demás, pero yo te invito a que te voltees. ¿Qué tanto te juzgas a ti? ¿Qué tanto te criticas a ti? ¿Qué tanto te hablas feo a ti? Entonces sí hay un patrón de crítica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos enseñaron que lo normal es vivir en crítica, vivir en juicio. ¿Me están entendiendo cómo es el juego de empezar a detectar los patrones? Es un tema de análisis. Les toca ir a chismosear. Al que no le gusta chismosear, pues pueden decir, mi mentora me mandó a hacer chisme. ¿Listo? Tienen que ir a preguntar. ¿Y Erika, qué una pasa? cosita. Dime, Jess. Una cosita es que, por el ejemplo que acabas de dar ahorita con Melissa, y me parece súper, súper interesante porque sí, ya lo había notado otras veces, y es que el patrón no siempre se repite de la misma manera, sino que puede ser en forma inversa, ¿no? Entonces también hay que verlo desde ahí porque pasa mucho. Exactamente. De forma interna, siempre va a pasar. O sea, tú no puedes ser parte de un patrón si no Inversa. está dentro de ti. Ajá. Ah, inversa. Yo lo entendí interna. Inversa. No, inversa. O sea, como el ejemplo que ponías ahorita, listo, yo no juzgo al otro, pero sí lo hago conmigo. Exactamente. O por Sí, yo no lo ejemplo, había visto desde ese punto y sí, ya noté que sí. siempre están. O sea, ojo con esto. Si en su familia es marcado algo, amor,
preciosa, precioso, échese la bendición y empiece a reestructurar esa vaina porque usted lo tiene. Punto. ¿Sí? No, no, o sea, no juguemos a, ¿será que lo tengo o no lo tengo? Porque siempre ese patrón, hay unas cosas que se llaman modelado. O yo modelo igual o modelo inverso. Siempre. Pero siempre hay algo que yo aprendo de los patrones de mi clan. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? Sí, señorita. Preguntas. Preguntas hasta allí. ¿Ninguno? ¿Listas para que hagamos un ejercicio? ¿Chévere? Vale. Entonces, ahorita les paso esta, ¿sí? No caí en cuenta habérselas preparado. O sea, la leí, pero no caí en cuenta habérselas preparado para enviárselas. Se las envío ahora porque esta es para que ustedes lo hagan, o sea, como con toda la tranquilidad y el tema, después de haber observado, después de haber ido a chismear, después de preguntar, ¿listo? Pero ahora entonces vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿listo? Y es que ustedes en este momento van a identificar qué es eso que quieren que no han podido conseguir. Les voy a dar un minuto. Eso que quieren que no han podido conseguir. Yo también voy a hacer el ejercicio. También. Hay algo que tengo que decir porque la energía lo está marcando. Un patrón. Y tiene que ver con las relaciones de pareja. Entonces, este patrón que viene muy marcado, especialmente para nosotras las mujeres que somos emprendedores, que es de, primero, todos los hombres son iguales. Véalo, ahí está Melissa diciendo sí. Amor, no. Yo he trabajado con hombres en donde, perdónenme la expresión, pero la porquería es la mujer. ¿Estamos? Y ellos un pan de Dios. ¿Sí? O sea, Winnie Pooh se les quedó en pañales. No, yo hice así molestando, o sea, obviamente no todos son iguales. Pero si lo dijiste que sí, es Pero porque... no, yo lo dije molestando, no lo dije de verdad, yo lo dije, fue una broma, pero no todos son iguales. Bueno, Eso está en la persona, en la mujer que pues consigue, o sea, ¿cómo me hago entender? Si la mujer es bien, le va a llegar un hombre bien, porque pues todo está en la mentalidad, ¿no? O sea, siempre lo que yo he pensado bien, o sea, eso es lo que yo pienso, sino que lo pienso de otra manera más a fondo, pero si lo digo no es que... bueno, listo, ahí está. Entonces, eso, todos los hombres son iguales. Segundo, los hombres en mi familia engañan y mienten. Súper importante, ¿listo? Y ojo para nosotras que somos emprendedores, esto porque es tan importante y porque la energía, los maestros lo están mostrando. Porque es que cuando venimos de esos patrones familiares allí, nosotras las mujeres, ¿qué es lo que hacemos? Queremos asumir el rol de hombres. No quiero un hombre en mi vida. No necesito un hombre en mi vida. ¿Vale? Entonces yo quiero reemplazar el lugar del hombre. Y yo soy la que me hago cargo y yo soy la que me hago responsable y yo soy la que sostengo. A quien le haya caído la información era para ella. ¿Listo? Entonces, ya tienen ahí lo que quieren que no han podido alcanzar. Entonces, vamos a cerrar. Quiero que lo lean, lo tienen que tener así súper claro en su cabeza, eso que quieren y no han podido alcanzar. ¿Vale? Entonces, vamos a cerrar los ojitos, vamos a tomar una respiración luminosa. Para las que son nuevitas y no saben qué es respiración luminosa, es que yo me imagino que cuando inhalo, inhalo muchas partículas de luz que se anclan a todo mi cuerpo y cuando exhalo, exhalo luz que empieza a rodearme. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer respiraciones luminosas para poder limpiar nuestro cuerpo, para poder disponer nuestra mente también a este proceso que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 respiraciones conscientes, profundas. Y quiero que se imaginen que se abre ante ustedes un camino luminoso, un camino dorado. Van a empezar a transitarlo despacio. Y poco a poco van a empezar a ver cómo justo al frente hay un árbol inmenso. Es un árbol muy grande. Ustedes siguen transitando, van caminando, se van acercando poco a poco. Y estando ahí en ese árbol, van a reconocer que es la representación de sus 2 linajes. Lo primero que van a hacer es observar en qué lado está el linaje de su padre y en qué lado el linaje de la madre. Quiero que tengan muy claro cuál lado de ese árbol se ve más bonito, se ve más frondoso, se ve más sano. Y hoy vamos a hacer un servicio especial. Y es que van a enviarle primero muchísimo amor a todo el árbol. Mucha gratitud, mucho reconocimiento, aceptación. Sientan como desde su corazón, desde su pecho, sale esta energía amorosa que alimenta este árbol. Puede pasar que esas ramas, esas partes que se veían oscuras, muertas, empiezan a verse diferente. Ahora vas a pedirle a este árbol que te muestre dónde está ese bloqueo. ¿Dónde está eso que no te deja avanzar? Eso que tal vez heredaste, que viene desde ahí. Puede que se te vengan imágenes a la cabeza que no entiendes de dónde salen. Déjalas ir. Puede que te llegue a la cabeza el nombre de algún familiar, el recuerdo de alguien que ya trascendió. Está bien, hace parte del proceso. Ahora, quiero que ubiques ese bloqueo también en tu cuerpo. Tal vez puedas sentir una zona de tu cuerpo más pesada, que se contrae. Ahora, desde este reconocimiento, vas a imaginarte que delante tuyo se forma una esfera de luz. Y vas a poner en esa esfera ese bloqueo desde tu cuerpo.
Si te llegaron nombres, vas a poner ahí los nombres. Si te llegaron imágenes, vas a poner ahí las imágenes. Vas a poner ahí todo. En esa esfera. Suelta. Permítete soltar. No busques una razón, no le busques lógica. Solo confía. La energía es sabia. La mente es sabia. Suelta. Y vas a coger esa esfera entre tus manos, vas a acercarte aún más a ese árbol y vas a decir, los amo y los honro. Devuelvo esto a quien corresponda en luz y en amor. Y suelta la esfera hacia el árbol. Observa cómo el mismo árbol transmuta, sana, reestructura lo que tenga que sanar, reestructurar, transmutar. Vamos a dar las gracias. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Y poco a poco vas a empezar a regresar al aquí, a la ahora, sintiendo tu cuerpo, sintiendo la calma, sintiendo esa conexión. Cuando estén listas, cuando estén listos, pueden abrir los ojitos. Quien quiera compartir lo que vio, lo que sintió, lo que descubrió. A veces descubrimos cosas por ahí. Yo, Dime, mi Jess. pues sí me pasó que, o sea, primero empecé a ver un árbol muy frondoso, muy lindo, pero a medida que me acercaba el árbol se dividió. Entonces el lado izquierdo estaba muy frondoso, muy lindo, pero el lado derecho estaba seco, un palito pues con hojitas súper secas y fue muy revelador, muy lindo, digamos, desde mi consciente lo sabía, pero fue como entenderlo desde más profundo y es, claro, yo nunca he reconocido a mi árbol paterno. Para mí la parte paternal nunca ha existido, jamás me he preocupado por saber nada de ellos. Entonces eso era lo que me estaba mostrando el árbol al comienzo y es, nunca nos has visto, no existimos para ti, no estamos en tu vida. Entonces, bueno, eso les quería compartir, que eso me ocurrió. Te hago una pregunta, así de mera metida. O sea que tú debes de sentir que hay una mitad de ti que hace, lo logra, pero la otra mitad de ti se queda. Sí, siempre me siento dividida. O sea, y es como un sub y baja de, tengo un momento de total euforia y decir, wow, ahí voy, esa soy, ya. Y de un momento para otro, el jalón de, no, ¿por qué? Así, súper loco. Pero sí, sí, sí. Entonces ya sabes que tienes que sanar linaje de papá, porque necesitas esa energía. Necesitas la energía de papá. ¿Listo? Sí, y mira que él fue el que me habló. O sea, me dijo unas cosas y fue papá exactamente el que me dijo esto y esto y esto y esto. Y yo, pues, ok. Y el Entonces, gracias. paso, primer paso de hoy, aceptar que ese es tu linaje. No juzgamos, no criticamos, no señalamos, no. Recuerda, tú elegiste ese linaje por la razón que haya sido, lo elegiste y no lo estás recibiendo. Y recuerda que sí, hay linajes que traen sus cosas que no son tan chéveres,
pero no todo es malo. Entonces, ¿de qué te estás perdiendo también? ¿Quién más quiere compartir? Yo. Pues yo el Dale. árbol también lo dividí en dos, ¿no? Yo pues puse a mi papá y a mi mamá. Y Ujú. pues a mi papá, pues, o sea, cuando usted dijo que, bueno, pues no sé si lo dijo, pero pues yo a mi papá, pues el árbol de él, pues lo puse pues lleno, pues de árbol, o sea, lleno, o sea, de frutos y todo eso. Y el de Ujú. mi mamá, o sea, pues ella sí ha sido presente y todo eso, pero pues no de la forma que yo hubiera querido, pues, o sea, sí estuvo muy presente, pero no como mentalmente y así, o sea, como cosas, o sea, no como en la forma que uno necesita en la adolescencia, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, yo el de mi mamá lo puse súper oscuro, o sea, y así como sin hoja y nada, pues porque es algo que yo no he sanado. Entonces, cuando lo de la esfera, o sea, ya vi que pues era esa parte del linaje que tengo que sanar. Cuando pues ya la tiré, o sea, ya sí lo vi mejor, lo vi pues ya pues más lleno, o sea, y sí ya le salieron las hojas, ya no estaba pues tan oscuro como pues yo al principio lo vi, no, sino que pues ya le había salido el sol y ya no estaba en la oscuridad, sino que pues ya con la luz y con las hojas y pues digamos que frutos también y ya está a semejanza al de mi papá. Y ya. ¿Se están dando cuenta de la importancia simplemente de hacer reconocimiento? Simplemente es reconocer. ¿Listo? ¿Quién más quiere compartir? Yo, Vale. bueno, yo en mi árbol puse a mi mamá y a mi papá, pues ambos Ujú. lados eh, con sus flores, con sus frutos, pero a medida que ibas hablando, se iba oscureciendo como la parte izquierda, que es donde estaba mi papá. Con Ujú. mi papá pues he tenido situaciones cuando yo estaba pues adolescente, más o menos como hasta los 18 años estuvo presente. De ahí para allá pues surgieron situaciones que me hicieron pues alejarme de él. Y la verdad, cogerle pues como un cierto, pues obviamente no odio, pero sí como cierto rencor. Debido a ello siento que tengo problemas como con el tema del miedo al abandono. Soy muy insegura de mí misma también. Y pues debido a esas situaciones, pasaron situaciones pues con mi hermano, que mi hermano ya no está en este plano. Mi hermano por razones pues se quitó la vida. No sup- Me di Sí. cuenta pues en el primer intento que lo hizo, una de las razones fue por el abandono de mi papá. Y también digamos que hace pues un año tuve una ruptura pues de una relación de 9 años. Sentí mucho miedo a quedarme sola porque era pues como la única persona en la que yo me podía refugiar. Entonces siento que debido al patrón de falta de amor paterno, me han surgido, digamos, como situaciones que me afectan, que es lo que te decía, como el miedo al abandono, la inseguridad, la falta de amor propio también. Entonces, la parte de mi papá sí se tornó pues obviamente más oscura y así se quedó durante todo el ejercicio. O sea, tiré la esfera y no mejoró, no avanzó, entonces siento que va por ese lado. Va por ese lado. Y Ujú, hay una cosa que tienes que sanar súper importante y es el juicio y la culpa. Recuerda que es el primer paso. ujú, No hay, es decir, yo creo que de las cosas más difíciles que yo he hecho metida en este mundo es tener que decir, está bien, yo acepté vivir esto, yo acepté que este iba a ser mi papá, que este iba a ser mi mamá, que este iba a ser mi familia, ¿sí? No es fácil, pero te puedo asegurar que una vez que tú lo aceptas, ¿sí? Tu mundo se hace más sencillo, todo se hace más sencillo. El tema entre tu papá y tu hermano es de tu papá y tu hermano. ¿Estamos? sí, ¿Estoy de señora. acuerdo? ¿Listo? Me encanta. Valentina me escribe, voy a leerte, ¿vale? Dice, me sentí un escalofrío, yo entendí y sentí que a mi árbol le faltaron los frutos. No sé a qué se debe. Uy, vale, me las pones de para arriba. Yo lo que ahí veo es como si, voy a hacerte una pregunta para poder terminar de entender, y es,
De pronto en tu familia hace falta como esa conexión familiar, ¿vale? Mucho. Ahí está. Es que no, o sea, la energía no está pasando de padres a hijos. No hay conexión. ¿Listo? Y ojo, cuando estamos hablando de conexión, no significa que entonces yo tenga que ir a, no sé, o sea, a donde mi abuela, a visitarla y a conectar con ella para que ella me dé lo que yo creo que me corresponde, ¿sí? Amor, cariño, atención, X. No, no se trata de eso. Es un proceso un poquito más largo y un poquito más complejo el aceptar la conexión energética, porque es a la que tenemos derecho, independientemente de cómo lo esté manejando mi abuela, mi mamá, o mi abuelo y mi papá, o mi tío, o mi primo. ¿Listo? Pero se debe es porque hay desconexión. El fruto es eso, o sea, no pasa. La energía del árbol no pasa desde los mayores hacia, hacia las generaciones futuras, para hacerme entender. ¿Te hace sentido? ¿Vale? Vale. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, si nadie más quiere compartir, son las 8:26. Entonces es ahorita de irnos despidiendo. Les voy a hacer la invitación que siempre les hago. Por favor, recuerden compartir estos eventos. Recuerden, una vez que salga el video montado al canal de YouTube, recuerden compartirlo, recuerden volverlo a ver, recuerden comentarlo, darle me gusta, porque esto ayuda a que otras personas también empiecen a sanar, también empiecen a recibir, digamos, como estos procesos que yo creo que son los procesos que necesita la humanidad. Son los procesos que creo que necesitamos los emprendedores para seguir moviendo el mundo. Para mí, somos los emprendedores los que movemos el mundo, ¿sí? Somos los que más empleo generamos. Somos los que movemos la economía. Somos los que cambiamos el mundo. Si ustedes se dan cuenta, el montón de tecnología que tenemos, el montón de los avances que tenemos, han sido gracias a una persona que quiso emprender en una idea. Entonces, vamos por esa, vamos a expandirnos, a hacer crecer esta comunidad. No puedo hacer crecer la comunidad solita, así que les recomiendo y les pido favor que me ayuden a que crezcamos. ¿Listo? Entre más seamos, entre más sanamos, mejores cosas vamos a tener en nuestro mundo. Muchas gracias por tu espacio. Recuerden que nos vemos dentro de un mes. Vamos a estar trabajando procrastinación, un tema súper espectacular que me encanta. Creo que es de mis temas fuertes. Y nada, los quiero y las quiero mucho. Besitos, besitos. Chao, chao. Nos estamos Erika, viendo. no te olvides de la foto de la notica para hacer el ejercicio. Sí, ya. Cuelgo aquí. Es más, Hasta luego, muchísimas gracias. un besito. Chao, chao. Nos Gracias, vemos. chao.